puedo creer, me amas, ven Señor, como dijiste. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. En unos momentos vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Si ven mi escenario diferente es porque no estoy en mi casa, pero vamos a tener como quiera este tiempo de reflexión. Dios les bendiga, René García, pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Dios bendiga a todos los que están en línea, compartan. Vamos a esperar que se conecten un poco más para así dar inicio. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Está bien padre la alabanza de fondo, me gusta mucho. Espero sea de bendición para ustedes. Dios bendiga a todos los que se acaban de conectar. En un momento vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Ahí pongan si se escucha bien o hace falta sonido para hablar un poquito más fuerte. Hermana Rosa García, Dios le bendiga. Ya vamos a dar inicio. Creo que la hermana Genoveva se acaba de conectar. Hermana, Dios le bendiga. Avi, buenas noches, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Vamos a elevar una oración a Dios pidiendo que tome control de este tiempo, de nuestras vidas y que Él sea hablando a nosotros esta noche. Y vamos a dar muchas gracias también por todos aquellos hermanos que se van a conectar en otro horario. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el cual tú nos das la oportunidad, Señor, una vez más de reflexionar, Señor, de meditar en tu palabra. Dios, yo te pido, Padre, que tomes control, Señor, de este tiempo, Señor, y que tú bendigas, Padre Santo, grandemente a todos aquellos hermanos que están
conectados en esta hora, que tú bendigas de igual manera, Señor, a las personas que se van a conectar en otro horario. Dios, yo te pido, mi Dios, que tú seas hablando a nuestra vida, mi Dios, que tú pongas, Señor, cada una de las palabras que va a salir de mi boca. Padre, toma control de este tiempo, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo le puse por nombre a esta reflexión, todo nos ayuda. Y un pasaje, un versículo que ya muchos conocemos o mucho hemos meditado también últimamente en él, es en Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este tiempo, o cuando nosotros atravesamos la prueba en nuestra vida y vemos cómo Dios nos sacó en victoria de aquella situación, de aquella enfermedad, de aquella prueba, y por lo general, ahí está atrás la mamá de Betty, les manda saludos. Por lo general, aplicamos estos versículos o este versículo en específico que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo estuve reflexionando un poquito. Dice, a los que aman a Dios. Es una declaración muy fuerte, o por así decirlo, porque en estos tiempos en que nosotros estamos atravesando las diferentes circunstancias, en específico esta pandemia que yo creo que ya muchos de nosotros estamos en ansia de que termine, de que ya salga, porque pues nos ha tocado ver a personas partir con el Señor. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a esto? Podemos decir que en medio de esta pandemia todo obra para bien, o la gente que está atravesando la pérdida de algún ser querido puede decir que todo obra para bien. Yo me ponía a analizar y yo decía, yo puedo decir que lo que pasó en mi familia, todo obra para bien. La muerte de un hijo duele mucho, y aquella madre que pierde a su hijo puede decir, todo obra para bien. Es bien difícil declarar en nosotros. Yo creo que esta palabra, cuando estamos atravesando esos procesos en nuestra vida, ¿cómo es que un accidente va a obrar para bien en nosotros? Y es ahí donde algunas de las personas empiezan a decir, ¿por qué si aquella persona conoce de Dios, por qué está pasando ciertas circunstancias en su vida y se atreve a decir que todo obra para bien? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir que todo obra para bien? Y hemos oído, aún en medio, cuando les digo, cuando atravesamos ese desierto, esa prueba, escuchamos luego a personas que vinieron a los pies de Cristo y dice, si no hubiera sido por aquella situación que pasó, yo no hubiera conocido de Dios. Entonces, ahí es donde vemos nosotros esa frase, todo obra para bien. A veces es necesario pasar por el desierto, pasar por prueba, pasar por enfermedad, para poder llegar a los pies de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a ver cumplido, o vamos a entender el significado que todo obra para bien. Siempre va a haber en nosotros desafíos.
en crisis que vamos a estar presentando constantemente, perdón, vamos a estar presentando crisis, pruebas, situaciones, vamos a tener que pasar por el desierto muchas veces, pero hay algo bien importante, nosotros vamos, vamos a decidir que si va a obrar para bien o no. Hay personas que al estar pasando las pruebas se hunden mucho, pero damos gracias a Dios porque tú y yo le conocemos y todo lo que hemos pasado ha ayudado para bien y todo es parte de un propósito. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Y es bien difícil dar gracias a Dios en todo, aun cuando nos duela aquella pérdida, cuando nos duela el proceso, tenemos que ser agradecidos con Dios. Aún en medio de esas dificultades tenemos que dar gracias a Dios en todo. En el libro de Éxodo hay un ejemplo también donde podemos ver nosotros que todo obra para bien. Vamos a leer ahí en Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 2, 4 y 6. Ahí vamos a ver una parte de Moisés. Y dice, aquí vamos a ver. A ver, si me escuchan como que se me cortó. Ustedes me dicen, ¿me escuchan? Bueno, yo creo que sigo en línea. ¿Sigo en línea, Betty? Ah, bueno, sí, sigo en línea, ya me dijeron por acá. Vemos un ejemplo en el libro del Éxodo y es donde Moisés recibe el llamado y es desafiado también para liberar al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, dice en Éxodo 3, 2, 4 y 6, dice, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de inmediato en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era un desafío muy grande para Moisés enfrentar al Faraón. Imaginemos la escena, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante esta situación? Moisés se enfrentó a lo que Dios le estaba hablando, aunque era algo muy grande para él, estar cara a cara con Faraón, porque Faraón era un hombre pues terrible, a lo mejor mucha gente le tenía miedo. Nosotros ya conocemos también la historia y estoy teniendo un poco de fallas con el internet. Era algo que, un desafío para Moisés presentarse ante el Faraón sabiendo cómo él era. Moisés con el poder del mar y el pueblo fue librado. Era necesario enfrentar a Faraón para poder llegar a sacar al pueblo a libertad. Es necesario en nuestra vida, pasar quizá ante el Faraón, ante el problema, ante el desierto, ante la enfermedad.
Vemos ahí también en el Éxodo 14, 30 y 31, dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Al enfrentarse Moisés, pese al temor a la zarza ardiente, ayudó para bien, para que el pueblo tuviera su libertad. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Por la vida de Moisés, porque aunque tuvo temor, aunque él tenía, pues más que nada el temor de enfrentarse a Faraón, su obediencia a Dios la usó. Dios lo usó por su obediencia para hacer libre al pueblo de Israel, para sacarlo libre de a lo mejor de la cautividad, de todo lo que ellos estaban pasando. Hay también otro pasaje. Bueno, hay varios pasajes en las escrituras, ¿verdad? Donde podemos ver que todo lo que pasa o pasaron esas personas que menciona la Biblia fue parte de un propósito, y todo obra para bien, porque gracias a todo lo que ellos pasaron, tú y yo podemos creer el día de hoy en un Dios vivo, en un Dios de poder. Dice el llamado de Saulo o Pablo en Hechos 22, 6 al 11. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los ver nada, y tuvo que ser llevado por más personas a Damasco. Saulo, cegado por la luz resplandeciente, cuando se le aparece Dios camino a Damasco, ahí pudo ver o pudo darse cuenta de la presencia de Dios, y fue llevado a la persona que usaría Dios para decirle su plan. Gracias a que Dios se le apareció camino a Damasco a Pablo, podemos nosotros también tener hasta ahora vigentes en nuestra vida, y leemos constantemente las cartas paulinas. Fue necesario tener ese encuentro con Dios. Fue necesario que él cayera ciego o por esa luz resplandeciente, porque ahí él iba a conocer al Dios vivo, ahí iba a conocer al Dios al que él iba a servir. En medio de esa ceguera, él pudo servir al Dios que tú y yo servimos el día de hoy. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y así podemos mencionar muchas partes o pasajes de la Biblia donde menciona los personajes, todo lo que pasaron para poder llegar a servir a Dios. Y hay otra historia que en lo personal también me gusta mucho, y es la de Isaías. Isaías 61. Vamos a leer. Es que acá tengo mi Biblia. Isaías 61, del 1 al 3. Dice... A ver, permítanme tantito. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos, permítanme, que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Antes de Isaías hablar de esta palabra, tuvo que pasar también un proceso. El trasfondo, todo lo que tuvo que pasar, lo vemos ahí en el capítulo 6, donde es la visión y llamamiento de Isaías, pero también es la muerte de un rey, del rey Usías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Usías, cuando él iba a ser llamado, cuando iba a ser el llamamiento de Isaías. En ese tiempo, cuando iba a ser el llamamiento de Isaías, pues como ya leíamos, fue la muerte del rey Usías. Yo creo que cuando iba a ser ese llamamiento, pues a lo mejor muchos creemos que, o pensaba yo en lo particular, ¿verdad? Isaías bien feliz porque ya lo iban a llamar profeta, porque Dios lo iba a levantar, pero es una historia algo triste y yo creo que en estos tiempos muchos de nosotros ya la hemos experimentado. Para poder Isaías llegar a ser ese profeta, llegar a escribir esta parte o declarar esta parte que leíamos en Isaías 61, tuvo que pasar la muerte del rey Usías. El rey Usías era primo de Isaías, tiempo donde él iba a profetizar el año de la buena voluntad. Para profetizar ese año de la buena voluntad, él tuvo que pasar esa pérdida. Hemos escuchado que al inicio del año, pues se predica muchas de las veces el año de la buena voluntad. Pero Isaías tuvo que pasar esa pérdida de un familiar, de un ser querido, para poder anunciar ese año de la buena voluntad, sin saber que ese año, pues, iba a pasar la muerte de su familiar, del rey. Y no solamente era el rey, era su familia, era su primo. Nosotros quizá cuando se nos empezó o empezamos el año, no imaginamos que venía esta pandemia. Entonces, escuchamos también la predicación del año de la buena voluntad. La pregunta, como luego dicen, la pregunta del millón. ¿El 2020 es el año de la buena voluntad? En nosotros, el 2020, ¿cómo lo vamos a recordar? ¿Como el año de la buena voluntad? ¿Como lo decía Isaías? ¿O el año que nos va a quedar grabado, donde perdimos seres queridos, donde pasó mundialmente esta pandemia, donde sabemos que a lo mejor el 2020 no fue lo que nosotros esperamos, trajo pérdidas, trajo enfermedad, trajo muchas cosas que a lo mejor no llegamos a comprender? Pero así como nosotros estamos pasando este 2020 difícil, así también lo pasó el profeta Isaías. Su 2020 fue también una pérdida, como a lo mejor varios de nosotros lo hemos pasado. Pero dice la palabra, todo obra para bien. Cuando Usías murió, Dios levantó a Isaías como un profeta. Tú has perdido un familiar, has pasado por tribulación, has pasado por el desierto, has pasado por enfermedad y sientes que te viene una cosa sobre otra y sobre otra.
aún así es el año de la buena voluntad, porque en ese proceso Dios va a moldear tu carácter, en ese proceso Dios te va a levantar. Ahora cuando pasamos lo de mi tío que falleció, fue muy doloroso, muy difícil, y más, bien, aunque la gente pregunte cómo que todo obra para bien, fue necesario pasar ese proceso, o es necesario que pasáramos ese proceso como familia para que personas que allegadas a nosotros de la misma familia que no conocía de Dios, ahora se esté acercando. Era necesario pasar ese 2020, pasarlo en medio de esta tribulación, de esta angustia, de esta prueba. Era necesario pasar esas luchas. Y podemos decir, todo ayuda. Todo lo que hemos pasado ayuda. Hemos visto personas convertidas de ese familiar. Hemos visto personas que ahora están buscando de Dios. Y a lo mejor es triste decirlo, pero era necesario pasar por ese desierto para que esas personas se acercaran a los y llegaran a los para bien. Todo obra para bien. Como dice Pablo, das gracias a Dios en todo. Aún en medio de esta prueba, de esta dificultad, damos gracias a Dios por todo. Y cuando nosotros escuchamos ahorita o hemos escuchado en la iglesia, derrama tu gloria, nosotros imaginamos ver la gloria en bendición quizá. Pero Dios derrama su gloria de diferentes maneras. Y la gloria como la está derramando este 2020 en cada uno de nosotros es necesaria. Es necesaria porque a través de eso nosotros vamos a ser moldeados. Y yo creo que cuando uno empieza a ser moldeado o cuando tiene, a Dios de su lado, todas las cosas, ahora sí como leíamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, aún la peor prueba en Él se hace ligera. Aún la prueba en Él se hace ligera, se hace nada. ¿Por qué? Porque Él va de nuestra mano, porque Él está con nosotros, porque Él es el que nos va a llevar, el que nos va a sacar en victoria. Yo también en estos días, la semana pasada, yo estaba atravesando, como ya muchos conocen, el proceso de la enfermedad. Y yo le decía a Dios, el viernes yo le decía a Dios, muchas gracias porque estuviste conmigo esta semana, porque aunque no podía caminar, no podía con el dolor, no podía dormir, tu amor y misericordia estuvieron conmigo. Y como ya antes lo había dicho, yo no sé qué sería mi vida sin Dios. Y todo ayuda para bien. Todo lo que me pasa ayuda para bien. Yo doy muchas gracias a Dios porque yo no imaginé que un día yo iba a estar compartiendo con mujeres que tenían el mismo padecimiento que yo. Y yo creo que en otros tiempos yo no hubiera podido decir lo mismo, que todo ayuda para bien. Pero ahora yo lo veo diferente y digo gracias Dios porque todos los procesos que he pasado, aún los más dolorosos, han ayudado para bien. Así como el profeta Isaías tuvo ese año de la buena voluntad muy marcado, yo creo que en su vida. Yo creo que así él aún así sirvió a Dios con todo su corazón
y fue muy usado por él, así como él pasó, para él fue ese el 2020 que nosotros estamos atravesando el día de hoy. Yo creo que ese 2020 en nuestras vidas o en muchos de nosotros va a quedar marcado, pero vamos a poder decir al final: gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has ayudado y hemos visto tu mano de poder, y sabemos, Señor, que en ti pues somos más que vencedores, ¿verdad? Y vamos a dar muchas gracias porque Él ha cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Y si tú has pasado por dificultades en este tiempo o en cualquier tiempo, vamos a dar gracias a Dios porque todas esas cosas que quizá no tenían sentido en tu vida, que quizá no había respuesta, que quizá no te han quedado dudas, pues puedes pedir a Dios que te dé respuesta, pero al final va a ser la misma. Todo ayuda para bien. Era necesario pasar por todo eso para poder estar aquí a donde estamos tú y yo el día de hoy. Vamos a orar en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios. Como cantábamos, hay una alabanza, ¿verdad?, que cantábamos en ciertas ocasiones. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por lo que nos has negado. Gracias a Dios por lo que nos ha quitado. Es bien difícil, pero vamos a dar gracias a Dios en todo tiempo. Como decía Pablo, hay que ser agradecidos en todo. Esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, a pesar de todas las luchas, de todas las dificultades, Señor, que hemos pasado, Dios. Aún en medio de la pérdida, Señor, tú has estado fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque podemos decir, Señor, que este año, Señor, ha sido el año de la buena voluntad, Padre Santo. Gracias, Dios, porque, como dice tu palabra, sabemos, Señor, que todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, podemos estar confiados, Dios. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, Señor, todas esas batallas tú las has convertido en victoria, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has negado, Dios. Gracias te damos, Señor, por el tiempo, Padre Santo, que has permitido, Señor, que tengamos, Señor, a ese ser querido que ahora ya no está. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Padre Santo, que lo tuviéramos este tiempo entre nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Yo te pido, Padre, que así como leíamos, Señor, como declaraba el profeta Isaías, Señor, que tú traigas paz, Señor, a los corazones enlutados, Señor, que tú traigas, Señor, gozo, Señor, que tú cambies toda esa tristeza, Señor, en alegría, Padre. Tú eres experto en hacerlo. Yo te pido, mi Dios, que tú quites toda tristeza de nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, ver este año como el año de la buena voluntad, Padre Santo, que tú traigas consuelo, Señor, a todos aquellos, Señor, que lo necesitan, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios, por cada una de las familias, Señor, representadas que están en esta hora, Señor, aquí en línea, Padre. Yo te pido también que tú las guardes, Señor, como poderoso gigante, Señor. Asimismo, Padre, yo te pido, mi Dios, que esta noche tú nos des un sueño reparador, un sueño grato, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda de cualquier circunstancia, Padre Santo, y que podamos decir, como decía el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido, mi Dios, que tú te quedes con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. El día de mañana tenemos nuestro tiempo de reflexión.
10:30 de la noche, y el miércoles servicio presencial y online en Templo Ebenezer. Dios les bendiga, estamos despedidos.